reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. The Lord God has given me a well Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. and I have not rebelled. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado, ni me he echado atrás. My cheeks, Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. the Lord God is my Mi Señor me ayudaba, therefore por I am eso not disgraced. no quedaba confundido. Set my face Por eso ofrecí el rostro como pedernal, that I shall y not sé que no quedaré avergonzado. he is near who Tengo cerca a mi abogado. if anyone wishes, ¿Quién peleará contra mí? let us appear to Vamos a enfrentarnos. who disputes, ¿Quién es mi rival? let him confront Que him. se acerque. See, Miren, God el Señor me ayuda. will prove me wrong. ¿Quién me condenará? Verbum Domini. Lord, in your Señor, que me acerque, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. for your sake, Por ti he aguantado afrentas. shame covers La vergüenza cubrió mi rostro. have become an Soy un extraño para mis hermanos, a stranger. un extranjero para los hijos de mi madre, Zeal for your porque me devora el celo de tu templo, the insults y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. insult has La broken afrenta me destroza el corazón y desfallezco. for sympathy Espero compasión y no la hay, for consolable consoladores could I y find. no los encuentro. Rather, En mi comida me echaron miel, in my thirst, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. I will praise the name. Alabaré el nombre de Dios con cantos. I will glorify. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. See, Mírenlo los humildes y alégrense. you who seek Busquen al Señor may your hearts. y vivirá su corazón. For the Lord hears Que el Señor escucha a sus pobres, who are not. no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Hail to you, our King. O Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. One of the 12 who was En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego? if I hand him over to Ellos se ajustaron con él 30 pieces of en 30 monedas, from that time y on. desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. On the first day El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: where do you want ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Passover? Él contestó: Go into the Vayan a casa de fulano y díganle: teacher says, el maestro dice, my appointed mi time. momento está cerca,
In your house I Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. The disciples then Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús Passover. y prepararon la Pascua. When it was evening, Al atardecer, he reclined at se puso a la mesa con los 12. and while they were eating, Mientras comían, dijo, Amen, I say to you, les aseguro one of you, que uno de ustedes me va a entregar. deeply distressed, Ellos, consternados, began se pusieron a preguntarle uno tras otro, surely it ¿soy yo I, Lord. acaso, Señor? He said in reply, Él respondió, he who has dipped el que ha mojado en la misma fuente que yo, is the one ese who will betray me. me va a entregar. The Son of Man indeed, El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, but woe to that man pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. betrayed. Más le valdría no haber nacido. And if he had never been born, Entonces then Judas is betrayed. preguntó Judas, el que lo iba a entregar, It is not I. ¿soy yo acaso, maestro? He answered, Él respondió, you have said so. tú lo has dicho. Verbum Domini. There are perhaps many Quizás why hay Judas muchas razones Jesus. por las que Judas traicionó a Jesús. Today we are going to look Y hoy vamos a mirar unas cuantas de ellas, those same reasons porque son esas mismas razones are often betraying Jesus, por las que nosotros traicionamos a Jesús. who is the Lord. We know Pero Jesús, quien es el Señor, gives us sabemos que siempre está con nosotros, que nos da todo lo que necesitamos y primero que nada he's always es lo que debemos saber de Jesús. Siempre está con nosotros, siempre está aquí amándonos y siempre ha de proveer, siempre ha de ser fiel. had spent 3 years with Pero Judas había pasado 3 años con Jesús, all his había escuchado sus enseñanzas, había visto sus milagros, sus sanaciones, this was the y Messiah. él probablemente estaba convencido que este era el Mesías, aquel quien habían anunciado los profetas. Not fully Pero Judas was not fully converted. no estaba completamente convertido. Was caught up in greed, Quizás estaba enfrascado en la codicia own idea of o tenía su propia noción o su propia idea de qué y quién debía ser el Mesías. just Cuando pensamos en la codicia, 1 o 2 días antes apenas, that this Judas se estaba quejando de que una mujer costly había venido y había vertido un perfume costoso sobre la cabeza de Jesús, diciendo, he wasn't so much podíamos haber vendido este aceite y darle el dinero a los pobres. No era que estuviera muy preocupado por los pobres, sino que quería guardarse ese dinero para sí mismo. En el Evangelio leemos que a menudo él for himself. robaba dinero de la bolsa del dinero que colectaba. Quería una parte para sí mismo. Y durante They expected the Messiah años y años this habían estado esperando que el Mesías fuese una figura que habría de ejercer gran poder y fuerza and conquer sobre los enemigos de Israel, quien killing. vendría y conquistaría y mataría y vencería a las naciones, Military power. que sería más Invincible.
como un poder militar que sería invencible. Tenían la idea equivocada acerca de quién iba a ser el Mesías. Imagínense a los discípulos. Algunos de ellos no habían comes and saves us. entendido por completo. Teaching No to deliver us, decían, este es Jesús quien ha venido a salvarnos, who comes to quien ha venido a darnos estas enseñanzas morales para salvarnos de la esclavitud del pecado, quien ha vestido a mostrarnos que somos verdaderamente amados, quien viene a perdonar nuestros pecados y a darnos restauración total. No habían aceptado ni entendido por completo esa verdad. Así que todo ese tiempo the Messiah, él había estado pensando eso. and here's the one Aquí tenemos a aquel going to make me a, que prosper, llama, a quien llamas el Mesías, going to give y me aquí power. tenemos a quien me hará próspero, No, you're quien right. me dará poder. Didn't really take Quizás the word. no habían entendido por completo las palabras, Listen to no peques más. Jesus was Quizás no habían prestado atención a lo que Jesús estaba enseñando acerca de superar la tentación. heed the words, love your neighbor. Realmente no habían prestado atención a las palabras, No, he was perdona a tu only prójimo, focusing perdona a todos. gain from Jesus. No, Judas estaba pensando solo en lo que podía ganar de And Jesús. we ourselves Y nosotros mismos these traps. a veces podemos caer en esas trampas. The same way Jesus comes to love. De la misma forma, Jesús viene a amar. God, the Son of God, fully God and fully Plenamente Dios, Hijo de Dios, but man plenamente hombre, persona us to save divina, persona humana. Pero just to love us and to deliver us from Jesús viene a salvarnos, death. a amarnos y a librarnos del pecado y la muerte. World we live in, Vive en este mundo, el mismo mundo en que vivimos, teaching his life. y nada más mediante su enseñanza, mediante su vida, nos enseña cómo debemos vivir en este mundo. Pero lo que pasa con nosotros es que nosotros nos enfrascamos We want. demasiado en lo que Think queremos, God should be. en lo que pensamos que debe ser Dios. We can get consumed with our own notion of Podemos consumirnos con nuestra propia noción de cuán poderosos debemos ser, e incluso aquellos que sirven en la iglesia, pensamos que esta es la forma en que debe ser Dios, esta es la forma en que debe administrarse la iglesia. Y cuando estamos tan consumidos con estos pensamientos, es una distracción enorme. to keep us away Así es como funciona el diablo, para mantenernos alejados de Jesús, truly following para evitar que seamos como Jesucristo, para evitar que sigamos sus caminos, I should have. porque estamos tan enfrascados pensando, así debe ser esto, así debe ser lo otro, esto es lo que yo debo tener, en lugar de pensar, así es Jesucristo, Caught up in así debo vivir yo, en lugar de enfrascarnos en su amor y en dar su amor. Judas no entendía eso, y a veces nosotros también. issues in the church. Sí, a veces hay problemas en la iglesia, hay cosas que abordar, etcétera, pero Jesús siempre es primero, How we're truly nuestra relación con Él. Así es como somos verdaderamente salvados. Así es como superamos el mal y las cosas del mundo, al seguir por el camino de Jesucristo. Sí, do that. lo que sucede es que cuando no hacemos eso, Discouraged, es cuando pecamos. wanting to give up. Nos descorazonamos, queremos darnos por vencidos, empezamos a pensar que estamos desolados cuando en realidad no es así. Nos hemos distraído, nuestros corazones se han alejado de Jesús porque están tan preocupados por los problemas en lugar de prestar atención a aquel que puede resolver los problemas, aquel que nos enseña cómo vivir en este mundo, And then we Jesús. away from the Lord. But Así que nos alejamos del Señor, pero el Señor está ahí, Él siempre está ahí. he just wants Ahí es donde empieza, he says, come and follow. cuando Él dice, vengan y síganme. How he loves us. Y al seguirlo, You know, that we are así es como Él nos ama.
No, they Así es como verdaderamente somos hijos de Él. Él camina con nosotros. Él está ahí para ayudarnos mediante su forma de vida, mediante su enseñanza. A cambio, nosotros see that's how debemos we amar truly conquer todo ello. the world. Así es como realmente vencemos al mundo, al vivir como Jesús, By al imitating seguir sus enseñanzas, the soul al desire of orarle, life is to al be imitarlo. Ese debe ser el único deseo de nuestras Thomas vidas, Aquinas says that ser como Dios. end of life Santo Tomás de Aquino dijo, to be like esta God. es la meta de la vida, ser como Dios. St. Paul would tell us that San Pablo nos diría que hay that are muchas good, cosas en este mundo que son buenas. there are many things to work for, which is fine. Él dice que hay muchas cosas para las cuales trabajar y es bueno. Things that we accomplish. Podemos rendir gloria a Dios en las cosas que logramos, But all those things are en los premios que ganamos, he says pero todas esas cosas son pasajeras. San Pablo dice que aquel imperishable crown, but que trabaja that is eternal. no por la corona perecedera, sino por la corona que es eterna, que es la vida en Jesucristo. What we are called to do, yeah, because we'll see, hey, you know, Esa es nuestra verdadera meta, our hearts desire. porque Dios He can give us what we want. a veces, a menudo, nos da lo que desea nuestro corazón, It passes. pero luego vemos It is not que es algo pasajero, fulfillment we really want. que no es la realización que realmente queríamos. El camino de esa realización es Jesucristo, porque Jesús nos muestra cómo hemos de vivir realmente, cómo somos humanos realmente, cómo vivir nuestra humanidad plenamente. Brothers and sisters, so this day we Queridos hermanos, and going forward and en este día y en adelante, durante la Semana Santa, here's where all así evil es como lo contemplamos, released. porque All así es la forma en que todo mal kingdom of evil and Satan queda expulsado. Así es como todo el reino del mal y Satanás night, caen ante Jesús Holy Thursday night. ese jueves We gaze por la on. noche, el jueves santo. It did, Y eso es lo que contemplamos, porque no vencen a Jesús, did not break him no lo quiebran, because he loves. porque Él ama. This is how he delivers us. Así es como Él vence, así es como Él nos da libertad. Ese es el verdadero Mesías. We follow. Este es nuestro Dios, a quien seguimos. Now that's what we gaze on going forward. Y ahora es lo que contemplamos de ahora en adelante durante Semana Santa. Ese es el verdadero premio, Jesucristo. Vuelvan la mirada al Señor. Permítanle consumirles. No se distraigan por todas estas cosas pasajeras. La respuesta a muchos problemas está en Jesucristo y en la forma en que Answered with love. Él responde God bless you. con amor. Que Dios los bendiga a todos.